Bienvenidos, estamos en Ingenieros Garrigós y vamos a hablar de cuáles son los criterios generales para redactar proyectos de urbanización. En este primer vídeo voy a hablar de, en este caso, criterios generales. Luego hablaré para obras de urbanización. En el segundo vídeo que hemos preparado sería criterios generales que van referenciados a firmes, viarios y señalización. En el tercer vídeo vamos a hablar de criterios generales de saneamiento en obras de urbanización. En este caso, en el cuarto vídeo, hablaremos de criterios generales para obra de urbanización respecto a saneamiento. En el quinto vídeo hablaré de criterios generales de obras de urbanización respecto a mobiliario urbano y jardinería. Y en el último vídeo, en este caso jardinería, y hablaríamos también igual de telefonía y gas ciudad porque es bastante poco. Bien. Primero, criterios generales para redactar una obra de urbanización. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que contar con un plazo, de hecho me está pasando ahora con una obra que llevamos, que necesitamos un tiempo para los visados. Cuando tenemos un constructor y nosotros somos la dirección facultativa, pues este señor con tiempo tiene que encargar absolutamente pues, todos los papeles, tanto para cortar calles, meter contenedores, si no tiene hechos los cursos pertinentes, tiene que dar de alta la obra ante la, en este caso, autoridad laboral, darla de alta en el ayuntamiento correspondiente, etcétera. Y todo esto es tiempo y máximo si estamos en el mes de agosto, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta, parecen tonterías, pero luego a la hora de llevar a cabo una obra, sobre todo si vas con plazos, vas con subvenciones, vas con prisas, es bastante importante. Los proyectos también deben de estar siempre visados, siempre lo recomiendo, por colegios profesionales y por los técnicos firmantes, para que cualquier controversia que pase, pues tenemos el respaldo del colegio profesional pertinente. Lo segundo, también se debe de redactar un plano de un uso pormenorizado aprobado en la fase de planeamiento de este proyecto de urbanización, cuáles son las parcelas que se van a ceder, cómo se van a entregar, si van valladas, si van niveladas, si no, si hay que hacer desmontes, si resulta que tenemos eh, pues un barranco, etcétera, ¿no? Una cuenca, etcétera, una avenida de un río, etcétera, ¿no? En el proyecto también deberemos de reflejar elementos existentes a nivel de campo, como avenidas, lo acabo de decir, inundaciones, edificaciones, acequias, pozos, canales de riego, ramblas, conducciones, y también cómo debemos de proyectar desvíos, demoliciones, tanto de carreteras como de ríos, como de presas, azules, etcétera, con los correspondientes informes técnicos, informes de impacto ambiental, etcétera. Luego también debemos de ir y realizar accesos rodados en edificaciones existentes del sector para que podamos acceder a todos los caminos colindantes de lo que nosotros vamos a ejecutar, ¿no? Porque igual vamos a cortar una carretera que es la única en una montaña que por ahí tiene eso 4 o 5 chalés y pues la molestia de la gente que vive allí, aunque son una o dos personas, pues hablar con ellos, habilitarles un camino, etcétera, ¿no? Luego, los planos siempre deben ser a escala. Para aprobar los proyectos de urbanización se comprueba la aprobación, en este caso de herramientas anteriores de planeamiento y gestión. Debe quedar definido en los servicios de la zona y los, en este caso, equipamientos. Aportar también, siempre pedimos informes a aguas, por ejemplo, de la ciudad que estemos. Los puntos de entronque, de abastecimiento y de riego y cómo está, si tenemos pues agua, si tenemos saneamiento, si no, porque estamos en zona rústica o en zona, etcétera, ¿no? Luego también el informe de Telefónica, en este caso, o de la red de telecomunicaciones de la zona, para saber si tenemos internet, si no, cuántos tubos debajo hay, a cuánta altura, etcétera, ¿no? Los diámetros en este caso que hay, etcétera. Informes también si existe por ahí zonas donde van a pasar autobuses o tráfico rodado, el tipo de tráfico rodado, si tenemos obras colindantes o no. Informes también de compañías suministradoras si existe por ahí, si existen pues gas, por ejemplo, en este caso gas ciudad. También si tenemos accesos a carreteras que dependan de otras administraciones, pues nosotros estamos trabajando para el Estado y al lado tenemos una local del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, quien tiene el uso, etcétera, ¿no? También tenemos que tener acceso a administraciones, en este caso, que dependan de los informes de administración competente, entronques generales que deben discurrir por los terrenos donde los cuales estamos trabajando, las correlaciones del proyecto con definición de materiales, unidades de obra, presupuestos, etcétera. Dentro del cuadro de precios, como técnicos, deberemos de entregar también precios descompuestos y precios unitarios considerados en fecha, hora y tal del mercado.
importante, la base de precios que vamos a utilizar, pues que sea lo más actual posible. Se deben de incluir en el proyecto costes totales de urbanización del sector, así como proyectos de sistemas adscritos en sistemas generales de planes especiales, infraestructuras hidráulicas, accesos, etcétera, que afecten a nuestra zona. También en el caso de este sector, si vamos a hacer una depuradora o el proyecto de una depuradora, pues comprobar con los organismos correspondientes, con las confederaciones, en este caso correspondientes, que tengamos esa autorización para esa edad, o si tenemos que justificar el riego de un embalse regulador, cómo lo tenemos que hacer, cuál es el procedimiento. Pedir también contenedores con tiempo, si van a ir enterrados, si no, papeleras, etcétera, o hablar con la empresa de gestión de residuos de la zona. Ver también si tenemos o no debemos acompañar la memoria ambiental, el estudio sobre salud, etcétera, con la repercusión del presupuesto, en este caso de ejecución material. También la colocación de si tenemos que hay obras de arte o patrimonio artístico o BIC o CEPA o cosas respetadas. También las deficiencias que hayan por la zona respecto a los proyectos de urbanización, que se presenten siempre en formatos digitales, si vamos a utilizar el BIM o lo que sea, o cualquier ISO, ¿no? El CIPE o el AutoCAD o cualquier programa, etcétera, ¿vale? Pues hasta aquí llega este vídeo.